La mejor amiga de mi esposo me dijo que él solo está conmigo porque ella estaba casada, así que le rompí sus ilusiones y le mostré exactamente por qué me eligió para ser su esposa. La mejor amiga de mi esposo, Lily, me jaló a un lado en nuestra fiesta de aniversario y destrozó todo mi matrimonio con una sola conversación. Ella había estado tomando champaña toda la noche, volviéndose más ruidosa y toquetona con mi esposo, Omar. Yo los había visto reírse de chistes internos durante 3 horas mientras atendía a 40 invitados celebrando nuestro 7º aniversario de bodas. Cuando por fin tuve un momento a solas en la cocina, ella me siguió, recargándose en la barra con una sonrisa extraña. «Sabes que solo eres el premio de consolación, ¿verdad?», dijo, dándole vueltas a su copa. Le pregunté a qué se refería. Ella se rió, no con maldad exactamente, sino con lástima. Omar me propuso matrimonio a mí primero, hace 8 años. Anduvimos juntos toda la universidad y 2 años después. Tenía un plan súper elaborado en el jardín botánico con mis flores favoritas por todos lados. Le dije que no porque ya estaba comprometida con Beto. Omar no sabía nada de Beto. Llevábamos una relación a distancia y nunca lo mencioné porque me encantaba tener a Omar como mi plan B. Tomó otro sorbo. Quedó absolutamente destrozado. Lloró por semanas. Luego, 3 meses después, te conoció a ti en esa conferencia y se casó contigo en menos de un año. Necesitaba a alguien, a quien fuera, para probar que podía ser elegido. Tú estabas disponible y eras entusiasta. Eso es todo. Me quedé ahí parada sosteniendo una pila de platos sucios mientras ella me explicaba cómo había mantenido a Omar cerca todos estos años porque disfrutaba saber que él todavía quería lo que no podía tener. Cómo lo ponía a prueba a veces, con pequeños toques y comentarios, y observaba sus ojos seguirla por toda la habitación. Beto y yo nos divorciamos el año pasado, continuó. Omar lo sabe. Ha estado raro desde entonces, probablemente preguntándose si tomó la decisión equivocada. Luego me dio una palmadita en el hombro y regresó a la fiesta. Pasé las siguientes 2 semanas viendo todo de manera diferente. Omar sí miraba a Lily cuando ella nos visitaba. Sí le texteaba constantemente, más de lo que me texteaba a mí. Guardaba una caja con fotos de ella de la universidad en el cajón de su oficina. Cuando sugerí ver menos a Lily, se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo controladora e insegura, que ella era como familia para él y que yo tenía que aceptarlo. Órale pues. Empecé a trabajar hasta tarde. Dejé de cocinar sus platillos favoritos. Dejé de preguntar por su día. No se dio cuenta por un mes. Cuando por fin preguntó si algo andaba mal, dije que no, que solo estaba ocupada con el nuevo proyecto en el trabajo. Pareció aliviado de no tener que discutirlo más. 2 meses pasaron así. Luego Lily empezó a aparecer más seguido. Cenas de domingo, noches de películas al azar un martes. Se sentaba entre nosotros en el sofá. Cocinaba en nuestra cocina usando shorts diminutos y una sudadera vieja de la Universidad de Omar. No odié nada. 3 meses después de la fiesta de aniversario, regresé a casa temprano porque se canceló una junta. El coche de Omar estaba en la entrada junto al de Lily. Entré en silencio. Estaban en la sala. No se estaban tocando, pero estaban sentados cerca en el piso revisando álbumes de fotos de la universidad. ¿Te acuerdas de esto?, decía Lily. ¿Te acuerdas de esa noche? ¿Te acuerdas cuando pensamos que estaríamos juntos para siempre? Omar sonreía de una manera que yo no le había visto en años. Joven, vivo. Luego Lily dijo, cometí un error al elegir a Beto. Los dos lo sabemos ahora. Omar no la desmintió. Solo siguió viendo las fotos. Fue entonces cuando entré. Saltaron separados como adolescentes. Dije que había olvidado unos archivos y me fui a la oficina. 20 minutos después, Omar tocó. No fue lo que pareció, dijo. Solo estábamos recordando. Lily ha estado pasando un momento difícil desde el divorcio, continuó. Necesita amigos en este momento. Dije, ¿está bien? Y regresé a mi computadora. Se quedó ahí parado un minuto más. Luego se fue. A la mañana siguiente, llamé al ex esposo de Lily, Beto, lo encontré en LinkedIn, le envié un mensaje diciendo que necesitaba discutir algo importante sobre Lily y Omar. Me llamó en menos de 1 hora. Resulta que Lily nunca eligió a Beto sobre Omar todos esos años. La verdad era que Omar nunca le propuso matrimonio a Lily. Habían salido quizás 6 meses en la universidad. Nada serio. Omar terminó con ella cuando conoció a alguien más. Lily había estado obsesionada con Omar. Se presentó en su departamento llorando varias veces. Amenazó con hacerse daño si no regresaba con ella. Seguridad del campus tuvo que intervenir. Después de la graduación, Omar se mudó de ciudad en parte para alejarse de ella. Beto se divorció de Lily porque ella había estado acosando a Omar en línea durante años. Tenía una carpeta de fotos de Omar y mías de redes sociales. Había estado planeando romper nuestro matrimonio desde que se enteró de nuestro compromiso. Está mal de la cabeza, dijo Beto. Traté de conseguirle ayuda, pero se negó. Ten cuidado. Me senté en mi coche después de que terminó la llamada de Beto. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Todo lo que Lily dijo en la fiesta de aniversario era mentira. Pero la verdad que Beto me acababa de decir era de alguna manera peor porque significaba que Omar había sido ciego o cómplice por años. No podía ir a casa todavía. No podía enfrentar a Omar con esta información quemándome en el pecho, sabiendo que había mantenido a una acosadora en nuestras vidas durante 7 años.
Arranqué el coche y conduje a casa de mi hermana Natalia al otro lado de la ciudad, mi mente repitiendo las palabras de Beto sobre la carpeta de fotos, el diario, las amenazas. Natalia abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Le bastó una mirada a mi cara y me jaló adentro. Le conté todo lo que Beto dijo sobre el acoso de Lily, las amenazas de hacerse daño, la obsesión que lo llevó a divorciarse de ella, el hecho de que seguridad del campus se involucró en la universidad. La cara de Natalia pasó de preocupada a enojada mientras hablaba, y llamó a su esposo Daniel para que bajara. Daniel trabajaba en investigación privada, y se sentó con nosotros en la mesa de la cocina mientras yo repetía toda la historia. Escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas e incidentes. Explicó cómo operan los acosadores, cómo construyen fantasías elaboradas y no pueden separar esas fantasías de la realidad. Dijo que el hecho de que Lily hubiera mantenido esto por 8 años significaba que estaba profundamente comprometida con su ilusión y no se detendría sin una intervención seria o consecuencias legales. Daniel sacó su laptop y me ayudó a crear una línea de tiempo detallada de cada interacción entre Omar y Lily durante nuestros 7 años de matrimonio. Empezamos con cuando nos comprometimos y Lily de repente reapareció en la vida de Omar después de años de no contacto. Viéndolo todo escrito, vi patrones que había descartado como amistad, pero que ahora reconocía como Lily manteniendo acceso a mi esposo sistemáticamente. Las cenas de domingo que se volvieron semanales, los textos que llegaban a horas específicas todos los días, la forma en que ella siempre usaba la ropa vieja de Omar cuando nos visitaba, las fotos que publicaba en redes sociales que siempre incluían a Omar o nuestra casa. Daniel señaló cómo ella se había insertado en cada evento importante de nuestro matrimonio, siempre posicionándose como la persona más importante en la vida de Omar aparte de mí. Cuando terminamos era casi medianoche. Finalmente conduje a casa y encontré a Omar esperándome despierto en la sala, con su teléfono en la mano. Parecía preocupado y preguntó dónde había estado porque no había contestado sus textos. Me senté frente a él y dije que había hablado con Beto. Le pregunté directamente si sabía que Lily lo había acosado en la universidad y su cara se puso pálida de una manera que me dijo que él sabía algo. Omar se quedó en silencio por un largo momento antes de admitir que Lily pasó por un momento difícil después de que él cortó con ella en la universidad. Dijo que se presentó en su departamento algunas veces, pero afirmó que pensó que había recibido ayuda y había seguido adelante. Cuando señalé que había estado en nuestras vidas constantemente durante 7 años, se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba exagerando, que Beto probablemente estaba mintiendo porque estaba amargado por el divorcio, que Lily era solo una buena amiga que se preocupaba por él. Saqué la línea de tiempo que Daniel me ayudó a crear y la extendí sobre la mesa de centro. Señalé cada vez que Lily aparecía sin avisar, cada vez que usaba su ropa vieja de la universidad, cada vez que se posicionaba físicamente entre nosotros en el sofá o en las fiestas. Omar miró el papel por un largo tiempo, su dedo trazando las fechas y los incidentes. Finalmente dijo que necesitaba pensar en esto, lo cual no era el horror y la protección inmediata que yo necesitaba de él. Quería que se enojara, que llamara a Lily en ese momento y le dijera que se mantuviera alejada, que se disculpara por permitir que esto sucediera. En cambio, solo se quedó ahí sentado mirando la línea de tiempo como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Me fui a la cama sola mientras él se quedó en el sofá. A la mañana siguiente llamé a Beto de nuevo antes de que Omar despertara. Le pregunté si aún tenía alguna de las pruebas del acoso de Lily que condujeron a su divorcio. Beto dijo que guardó todo porque su abogado le dijo que lo hiciera, y que estaba dispuesto a compartirlo conmigo si eso ayudaría a protegerme a mí y a Omar de ella. Dijo que me lo enviaría por correo electrónico en menos de 1 hora. Me senté en mi laptop actualizando mi bandeja de entrada hasta que llegó el correo de Beto. La carpeta contenía capturas de pantalla de la obsesión de Lily en redes sociales con Omar que se remontaban a años antes de que Beto siquiera lo supiera. Fotos que ella había recolectado de él de cuentas de amigos mutuos guardadas y organizadas por fecha. Un diario que ella había mantenido documentando las rutinas diarias de Omar, a qué hora salía al trabajo, a qué cafetería iba, qué gimnasio usaba. Leer sus entradas me puso la piel de gallina porque escribía sobre él como si estuvieran en una relación incluso mientras estaba casada con Beto. Describía conversaciones imaginarias que tendrían, planes para su futuro juntos. Cómo solo estaba esperando el momento adecuado para hacer que Omar viera que debían estar juntos. Esa noche le mostré la evidencia a Omar. Observé su cara con cuidado mientras leía las entradas del diario de Lily sobre él. Se veía enfermo, su mano temblaba ligeramente mientras se desplazaba por página tras página de su documentación obsesiva. Pero luego trató de minimizarlo diciendo que probablemente solo se estaba desahogando inofensivamente en un diario privado, que mucha gente escribe cosas que no quiere decir. Lo miré con incredulidad y le pregunté si en serio pensaba que una mujer casada manteniendo un diario sobre su horario diario y escribiendo sobre su futuro imaginario juntos era un desahogo inofensivo. Cerré la laptop y miré a Omar sentado ahí en el sofá. Le dije que tenía que cortar todo contacto con Lily ahora mismo, inmediatamente, no más textos, llamadas o visitas. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Se movió en su asiento. Dijo que no podía simplemente ignorar a alguien que había sido su amiga por tanto tiempo.
Dijo que sería cruel cortarla sin explicación cuando estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. Sentí que se me caía el estómago al escucharlo defenderla, incluso después de leer sus entradas de diario sobre rastrear su horario diario. Le pregunté si entendía que su amiga era en realidad una acosadora que había estado planeando romper nuestro matrimonio durante años. Se puso a la defensiva y dijo que yo estaba exagerando, que Beto probablemente exageró todo porque estaba amargado, que Lily solo necesitaba mejores límites, no un abandono total. Me levanté y le dije que su prioridad en este momento debería ser proteger a su esposa, no preocuparse por herir los sentimientos de su acosadora. Dijo que yo estaba siendo controladora y celosa, justo como él se había preocupado. Fue entonces cuando realmente me enojé. Señalé la laptop y pregunté si realmente había leído la parte donde ella escribía sobre esperar el momento adecuado para hacerle ver que debían estar juntos. Dijo que ella escribió esas cosas mientras estaba casada con alguien más, así que obviamente no lo decía en serio. Me quedé mirándolo, tratando de entender cómo podía ser tan ciego o tan tercamente ignorante. Peleamos durante 2 horas, dando vueltas con él poniendo excusas y yo señalando hechos que él no podía negar, pero que de alguna manera seguía minimizando. Seguía diciendo que Lily era inofensiva, solo confundida, solo pasando por algo difícil. Yo seguía diciendo que era peligrosa y obsesionada y que nos había estado manipulando a ambos durante 7 años. Finalmente, alrededor de la medianoche, dijo que necesitaba espacio para pensar y que dormiría en el cuarto de invitados. Lo vi agarrar una almohada y caminar por el pasillo. Me acosté sola en nuestra cama, mirando el techo, preguntándome si mi matrimonio había sido alguna vez real o si solo había sido un comodín en el largo juego de Lily para recuperar a Omar. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, Omar se fue a trabajar temprano sin despedirse. Llamé a mi amiga Carola alrededor de las 9, después de saber que estaría entre clientes. Ella es terapeuta, pero no llamaba por consejo profesional. Solo necesitaba que alguien me dijera si estaba perdiendo la cabeza. Escuchó mientras le explicaba todo, desde la fiesta de aniversario hasta las revelaciones de Beto y la negativa de Omar a cortar el contacto. Cuando terminé, Carola se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que mis instintos eran absolutamente correctos. Dijo que la actitud defensiva de Omar era una gran bandera roja porque estaba priorizando los sentimientos de su acosadora sobre mi seguridad y nuestro matrimonio. Dijo que necesitaba protegerme incluso si Omar no lo hacía. Empecé a llorar por teléfono, aliviada de que alguien validara lo que estaba viendo. Carola me dijo que documentara todo de ahora en adelante, cada texto de Lily, cada conversación con Omar, cada incidente. Dijo que también debería consultar con un abogado. No necesariamente para un divorcio, sino para entender mis opciones si Omar seguía eligiendo la presencia de Lily sobre mi paz mental. Le agradecí y colgué sintiéndome un poco menos loca, pero mucho más asustada sobre lo que todo esto significaba. Omar regresó a casa esa noche y apenas hablamos. Se hizo la cena mientras yo trabajaba en mi laptop. Nos movíamos alrededor del otro como extraños. 2 días pasaron así, fríos y distantes, durmiendo en habitaciones separadas. Luego, el jueves por la mañana, recibí un texto de Lily. Preguntó si todo estaba bien porque Omar había estado distante con ella últimamente. Leí ese mensaje 3 veces. Ella había notado un cambio de 2 días en el comportamiento de Omar hacia ella. Lo estaba monitoreando lo suficientemente de cerca como para detectar un ligero cambio en sus patrones de texto o tiempos de respuesta. Todo lo que Beto me había dicho sobre su atención obsesiva a los patrones de Omar estaba ahí en un solo mensaje de texto. Tomé una captura de pantalla de inmediato y la añadí a la carpeta que Daniel me había ayudado a crear. Cuando Omar regresó a casa esa noche, le mostré el texto de Lily en mi teléfono. Le pregunté si le parecía normal que una amiga notara y comentara sobre 2 días de comportamiento ligeramente diferente. Se veía incómodo al leerlo. Admitió que Lily parecía prestarle una atención inusual, pero luego agregó que probablemente solo estaba preocupada porque hablaban todos los días, y el cambio repentino le preocupaba como amiga. Le pregunté qué clase de amigo monitorea los patrones de comunicación de otra persona tan de cerca. Dijo que era inofensiva y solo necesitaba mejores límites, como había estado diciendo todo el tiempo. Dejé mi teléfono y le dije que me quedaría con Natalia por unos días. Su cara se puso pálida. Me pidió que no me fuera. Dijo que podíamos arreglar esto. Dijo que hablaría con Lily sobre límites. Le dije que su defensa continua de ella era elegirla a ella sobre mí. Y hasta que él entendiera eso, yo necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Hice una maleta mientras él me seguía por la habitación tratando de convencerme de quedarme. Me fui de todas formas. La casa de Natalia se sentía segura de una manera que mi propia casa ya no lo hacía. Preparó la habitación de invitados y no me presionó para hablar cuando claramente no estaba lista. Daniel regresó a casa del trabajo y me encontró sentada en la mesa de la cocina mirando a la nada. Se sentó frente a mí y se ofreció a hacer una investigación de antecedentes de Lily. Dijo que su compañía tenía acceso a registros de empleo y archivos judiciales y que podía ver si había algún otro comportamiento preocupante documentado. Acepté a pesar de que se sentía raro investigar mi propia vida así, pero necesitaba saber la verdad completa sobre esta mujer que había estado rondando mi matrimonio durante años. Daniel trabajó en su laptop durante aproximadamente 1 hora mientras Natalia y yo fingíamos ver televisión. Cuando me llamó, su cara estaba seria. Me mostró lo que había encontrado.
Lily había sido despedida de un trabajo hace 3 años. La documentación de despido citaba una fijación inapropiada y negarse a respetar los límites profesionales con un compañero de trabajo. No se presentó una orden de restricción, pero Recursos Humanos había documentado múltiples incidentes de ella presentándose en su escritorio sin ser invitada, enviándole mensajes de texto fuera del horario de trabajo e incomodando a otros empleados con su atención hacia él. Daniel me imprimió todo. Me quedé mirando las páginas viendo el mismo patrón que Beto había descrito, el mismo patrón que yo había presenciado en mi propio matrimonio, ahora documentado por un tercero que no tenía razón para mentir. Le envié fotos de la documentación de Recursos Humanos a Omar esa noche sin ningún mensaje adjunto. Me llamó de inmediato. No contesté. Me envió un mensaje de texto diciendo que teníamos que hablar. Le respondí que leyera los documentos y que hablaríamos cuando estuviera listo para ver realmente lo que estaba justo frente a él. No podía descartar esto como Beto siendo vengativo o yo siendo celosa. Esto era el empleador de Lily documentando su comportamiento obsesivo hacia otro hombre hace 3 años, probando que esta era quien era, no solo una fase pasada que había superado. Omar me llamó 20 minutos después. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera, y preguntó si podíamos vernos para hablar de todo. Dijo que había estado mirando los documentos de Recursos Humanos que le envié y que necesitaba explicar algunas cosas que debió haberme dicho hace años. Acepté reunirme con él en una cafetería a mitad de camino entre la casa de Natalia y la nuestra, territorio neutral donde ninguno de los dos tenía ventaja. Llegué primero y elegí una mesa en la esquina trasera donde podíamos hablar sin ser escuchados. Omar entró luciendo como si no hubiera dormido, su camisa arrugada y su pelo sin peinar. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a disculparse, diciendo que había estado pensando en el comportamiento de Lily a lo largo de los años y se dio cuenta de que había estado poniendo excusas por cosas que no eran normales. Admitió que a veces se había sentido incómodo con la cantidad de atención que ella le prestaba, cómo se presentaba en lugares que él mencionaba que iría, cómo recordaba detalles sobre su vida que incluso él olvidaba. Pero se había convencido a sí mismo de que estaba siendo arrogante al pensar que ella todavía tenía sentimientos por él después de todos estos años, que estaba imaginando patrones que en realidad no estaban ahí. Le pregunté por qué finalmente lo estaba viendo ahora y sacó su teléfono para mostrarme los textos de Lily. Desde que me fui a casa de Natalia hace 3 días, ella le había enviado 17 mensajes preguntándole qué había hecho mal y rogándole que le explicara por qué se estaba alejando de ella. Me desplacé por ellos y vi cómo el tono cambiaba de amiga preocupada a algo desesperado y posesivo. Los primeros mensajes preguntaban si estaba bien y si nuestro matrimonio estaba teniendo problemas. Luego se volvieron más intensos, diciendo que podía notar que algo era diferente en cómo él estaba actuando hacia ella y que merecía saber qué había cambiado. Los más recientes de esa mañana decían que sabía que yo estaba detrás de esto y que no me dejaría destruir su amistad. Le devolví su teléfono y le pregunté si le parecía que eso sonaba como un comportamiento normal de amiga. Se quedó mirando la pantalla por un largo momento antes de admitir que se veía realmente mal cuando los leías todos juntos así. Omar comenzó a desplazarse por los mensajes de nuevo con nuevos ojos y pude verlo reconocer la obsesión en las palabras de Lily en lugar de descartarlas como amistad preocupada. Su teléfono vibró con un nuevo texto mientras estábamos sentados ahí y cuando lo miró su cara se puso pálida. Lily había enviado otro mensaje diciendo que sabía que algo andaba mal y que merecía saber qué estaba pasando porque eran demasiado cercanos para tener secretos. Vi a Omar leerlo y le pregunté si entendía ahora que esto no era normal, que los amigos no monitorean los patrones de comunicación del otro tan de cerca ni exigen explicaciones por ligeros cambios en el comportamiento. Asintió lentamente y dijo que quería cortar el contacto con Lily por completo, pero luego agregó que pensaba que debería hacerlo gradualmente para no herirla porque le preocupaba cómo reaccionaría a un corte repentino. Sentí que mi enojo aumentaba ante su sugerencia y le dije que gradual era exactamente el tipo de pensamiento que había permitido la obsesión de Lily durante 8 años. Le expliqué que personas como Lily no entienden indirectas o cortes amables. Interpretan cualquier contacto continuo como esperanza de que las cosas puedan volver a la normalidad. Dije que la única forma de lidiar con alguien que no puede respetar los límites es una ruptura limpia sin espacio para la negociación o el contacto futuro. Omar se veía incómodo, pero dijo que no quería ser cruel con alguien que había sido su amiga por tanto tiempo, incluso si esa amistad se construyó sobre su obsesión. Señalé que mantenerse en contacto con ella era ser cruel conmigo, su esposa real, y que necesitaba elegir qué relación quería proteger. Pasamos otros 20 minutos discutiendo antes de llegar a un compromiso. Omar enviaría un mensaje claro diciéndole a Lily que su amistad tenía que terminar, que se había dado cuenta de que sus sentimientos no eran platónicos y que él necesitaba priorizar su matrimonio. Sacó un nuevo texto y comenzó a escribir mientras yo observaba por encima de su hombro. Su primer borrador estaba lleno de lenguaje de disculpa y explicaciones que dejaban espacio para que ella argumentara o negociara. Le hice borrar las partes donde decía que lo sentía y que esperaba que ella entendiera, las frases que implicaban que esta era una decisión mutua que podían discutir. Le dije que dejara en claro que esto no estaba sujeto a debate, que la amistad había terminado con efecto inmediato. Volvió a escribir el mensaje 3 veces antes de que yo lo aprobara, y luego se quedó mirando su teléfono un minuto más antes de finalmente presionar enviar. La respuesta de Lily llegó en 2 minutos. El teléfono de Omar se iluminó con un texto que llenaba toda la pantalla y observé su cara mientras leía cómo ella lo llamaba mentiroso,
Dijo que yo lo había envenenado contra ella y que sabía que él realmente no quería esto. Amenazó con contarles a todos la verdad sobre cómo Omar la había ilusionado durante años mientras me usaba a mí como comodín hasta que ella estuviera disponible de nuevo. Omar se veía en shock y comenzó a responder, pero otro mensaje llegó antes de que pudiera escribir algo. Luego otro, su teléfono seguía vibrando con nuevos textos, cada uno más largo y desquiciado que el anterior. Tomé el teléfono de Omar de sus manos temblorosas y leí los mensajes de Lily mientras seguían llegando. Ella alternaba entre enojo, súplica y amenazas en el lapso de 5 minutos. Dijo que tenía pruebas de que Omar alentaba sus sentimientos, que le había dicho que se casó conmigo demasiado rápido y se arrepentía, que le había prometido que estarían juntos una vez que ella dejara a Beto. Afirmó que había guardado cada texto y correo electrónico donde Omar se quejaba de nuestro matrimonio y decía que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes entre ellos. Dijo que les mostraría a todos la evidencia y que todos verían que yo era la villana que mantenía a Omar atrapado en un matrimonio sin amor. Levanté la vista del teléfono y le pregunté directamente a Omar si algo de lo que Lily estaba afirmando era verdad. Juró de inmediato que nunca dijo esas cosas, nunca la alentó, nunca le prometió nada. Pero pude ver culpa en su cara por algo y cuando lo presioné más, admitió que a veces se quejaba de nuestro matrimonio con Lily cuando estábamos peleando. Dijo que se desahogaba con ella sobre discusiones que teníamos o momentos en los que sentía que no nos conectábamos, y supuso que ella debió haber interpretado sus quejas como que él quería salirse de nuestro matrimonio. Sentí algo frío instalarse en mi estómago al darme cuenta de lo que estaba describiendo. Había estado usando a Lily como pareja de infidelidad emocional incluso si nunca se volvió física. Pasamos la siguiente hora sentados en esa cafetería revisando cada conversación que Omar podía recordar haber tenido con Lily sobre nuestro matrimonio. Me contó sobre la vez que se quejó con ella después de que peleamos por la visita de sus padres y ella había dicho que él merecía a alguien que apreciara a su familia. Mencionó desahogarse sobre nuestra vida sexual durante un mal momento y Lily había dicho que algunas personas simplemente no eran compatibles de esa manera. Cada ejemplo que dio mostraba que él compartía detalles íntimos de nuestros problemas con alguien que estaba esperando activamente que falláramos, alimentando información a alguien interesado en nuestra ruptura. Me di cuenta de que le había estado dando municiones a Lily para usar contra nuestro matrimonio durante años, mostrándole exactamente dónde estaban nuestros puntos débiles para que ella pudiera posicionarse como la mejor opción. Omar se echó a llorar ahí mismo en la cafetería. Sus hombros temblaban mientras decía que nunca quiso traicionarme. Insistió en que pensó que Lily era solo una amiga comprensiva que lo entendía. Alguien con quien podía hablar cuando las cosas se ponían difíciles. Sentí una extraña mezcla de enojo y lástima al verlo darse cuenta de que había sido manipulado, pero también sabía que él había elegido confiar en ella en lugar de trabajar en nuestro matrimonio o ver a un terapeuta de verdad. Había elegido la comodidad fácil de alguien que le decía lo que quería escuchar sobre el trabajo duro de realmente arreglar nuestros problemas. Su teléfono seguía vibrando con más mensajes de Lily, pero ninguno de los dos los miró más. Solo nos quedamos ahí sentados en silencio mientras Omar lloraba. Y yo trataba de descifrar si nuestro matrimonio era algo que siquiera quería salvar, después de saber que él me había estado siendo infiel emocionalmente durante años, con una mujer obsesionada con destruirnos. Dejamos la cafetería alrededor de las 4 de la tarde y condujimos a casa por separado porque yo necesitaba espacio de Omar, a pesar de que nos dirigíamos al mismo lugar. Su teléfono sonó todo el camino a casa, y vi por mi espejo retrovisor cómo seguía rechazando las llamadas mientras agarraba el volante. Cuando llegamos a nuestra entrada, su teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Lily, y los mensajes de voz comenzaron a reproducirse automáticamente por los altavoces de su coche lo suficientemente fuerte como para que yo los escuchara desde mi propio coche. Su voz se hizo más fuerte y más frenética con cada mensaje, diciendo que sabía que yo lo estaba envenenando contra ella y que no me dejaría destruir su conexión. Lo llamó su alma gemela, dijo que yo lo estaba manteniendo prisionero en un matrimonio sin amor, y que ella lucharía por él sin importar lo que yo intentara hacer. El último mensaje de voz era ella llorando y rogándole que solo hablara con ella durante 5 minutos, para que pudiera explicarlo todo. Omar se sentó en su coche mirando la pantalla de su teléfono como si no lo reconociera, y me acerqué y toqué su ventana. Me miró con ojos rojos y desbloqueó las puertas para que pudiera deslizarme en el asiento del pasajero. Le quité su teléfono de sus manos temblorosas y abrí la aplicación de grabación que Daniel me había ayudado a instalar a principios de esa semana. Luego reproduje todos los mensajes de voz de Lily mientras la aplicación capturaba todo. Omar escuchó su voz alternar entre enojo, súplica y amenazas, y observé su cara cambiar mientras finalmente escuchaba cómo sonaba ella realmente cuando no estaba interpretando el papel de amiga casual. Dijo cosas en esos mensajes que ningún amigo diría jamás, afirmando que Omar le había prometido que estarían juntos una vez que ella dejara a Beto, insistiendo en que había guardado cada texto donde él se quejaba de mí y deseaba que las cosas hubieran sido diferentes entre ellos. Omar seguía negando con la cabeza y diciendo que nunca le prometió nada, nunca alentó sus sentimientos, pero pude verlo reconocer la obsesión que todos los demás habían estado tratando de mostrarle durante semanas. Sus manos temblaron mientras se desplazaba por los mensajes de texto que ella había enviado durante nuestra conversación en la cafetería, viendo el patrón de su desesperación desarrollarse en tiempo real. Guardé todo en la nube como Daniel me indicó y reenvié copias a mi propio teléfono, construyendo el caso de acoso que ambos sabíamos que se avecinaba.
Omar se veía enfermo mientras leía mensaje tras mensaje donde Lily alternaba entre bombardearlo con amor con recuerdos de la universidad y ataques viciosos contra mí, llamándome controladora y abusiva y diciendo que yo lo había manipulado para que la cortara. Esa noche, alrededor de las 7, estábamos sentados en la sala tratando de descifrar nuestros próximos pasos, cuando el timbre sonó 3 veces en rápida sucesión, seguido de fuertes golpes. Omar se levantó de un salto para abrir, pero lo agarré del brazo y lo jalé de nuevo hacia abajo, mirando por la ventana para ver a Lily caminando de un lado a otro en nuestro pórtico principal. Volvió a tocar el timbre y comenzó a golpear más fuerte, gritando que sabía que estábamos en casa porque ambos coches estaban en la entrada. Omar se quedó congelado mirándola a través de la cortina mientras ella pegaba su cara a la ventana tratando de ver adentro, y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Lily comenzó a gritar a través de la puerta que merecía una explicación de por qué Omar la estaba abandonando después de todo lo que habían pasado juntos, diciendo que ella había estado ahí para él en sus peores momentos y él le debía al menos una conversación. Su voz se hizo más fuerte mientras golpeaba la puerta y le di nuestra dirección a la operadora de emergencias, explicando que alguien se negaba a irse de nuestra propiedad después de que se le dijo que la amistad había terminado. Omar seguía mirando a Lily a través de la ventana como si estuviera viendo a una extraña, esta mujer que había conocido durante más de una década transformándose en alguien que no reconocía en absoluto. La operadora me dijo que nos quedáramos adentro y mantuviéramos las puertas cerradas hasta que llegara un oficial y pude escuchar el grito ahogado de Lily sobre cómo yo le había lavado el cerebro a Omar y lo había robado. Pateó la puerta una vez y Omar se estremeció, entendiendo finalmente que esto no era solo incómodo o awkward, sino realmente peligroso. El oficial de policía llegó unos 15 minutos después y vi por la ventana cómo se acercaba a Lily en nuestro pórtico. Inmediatamente cambió a un tono más tranquilo y la vi gesticular hacia nuestra casa mientras le hablaba, probablemente explicando que era la mejor amiga de Omar y solo quería verlo. El oficial escuchó durante unos minutos y luego tocó a nuestra puerta y pidió hablar con nosotros, y Omar abrió mientras yo estaba detrás de él. El oficial tomó nuestra declaración sobre terminar la amistad y pedirle a Lily que dejara el contacto y escribió todo en su libreta, incluyendo los mensajes de voz y mensajes que ella había enviado. Se volvió hacia Lily y le dijo que tenía que irse de nuestra propiedad de inmediato, explicando que estaba invadiendo propiedad privada y si regresaba podríamos presentar cargos contra ella. La cara de Lily cambió de amiga preocupada a algo más duro y le dijo al oficial que había sido la mejor amiga de Omar durante más de una década y que tenía derecho a hablar con él. Me señaló y dijo que yo era controladora y abusiva, que estaba manteniendo a Omar aislado de todos los que se preocupaban por él y que el oficial debería estar preocupado por la seguridad de Omar, no por la de ella. El oficial se mantuvo profesional y repitió que tenía que irse de la propiedad ahora y Lily finalmente comenzó a caminar hacia su coche, pero no sin antes voltear para gritar que esto no había terminado. Subió a su coche y se quedó sentada allí otro minuto mirando nuestra casa antes de irse y el oficial esperó hasta que ella se fue antes de hablar con nosotros de nuevo. Sugirió que documentáramos todo y consideráramos obtener una orden de restricción si Lily seguía intentando contactarnos, diciendo que había visto situaciones como esta escalar antes. Explicó que el hecho de que se presentara en nuestra casa después de que se le dijo que detuviera el contacto era una señal preocupante de que podría no respetar los límites incluso con la participación policial. Después de que el oficial se fue, Omar y yo nos sentamos en la sala en silencio por un largo tiempo antes de que alguno de nosotros pudiera hablar sobre lo que acababa de pasar. Terminamos quedándonos despiertos hasta las 3 de la mañana repasando todo sobre nuestro matrimonio, sobre cómo llegamos aquí, sobre si realmente podíamos arreglar este desorden. Omar se disculpó por no ver la obsesión de Lily antes, por confiar en ella en lugar de en mí sobre nuestros problemas, por defenderla todas esas veces cuando yo traté de expresar preocupaciones sobre su comportamiento. Lloró de nuevo y siguió diciendo que lo sentía, pero le dije que necesitaba más que disculpas porque lo siento no deshacía años de él eligiendo compartir nuestros problemas íntimos con alguien que quería que falláramos. Hablamos de cada pelea que habíamos tenido donde él corrió a Lily después, cada mal momento en nuestro matrimonio donde ella fue la persona a la que recurrió en lugar de un terapeuta de verdad o un consejero matrimonial. Omar admitió que le gustaba tener a alguien que lo hiciera sentir comprendido sin desafiarlo a realmente trabajar en nuestros problemas. Y escucharlo decir eso en voz alta me hizo darme cuenta de cuán profunda era su traición. Le pregunté si quería seguir casado conmigo, o si prefería intentar que las cosas funcionaran con Lily ahora que estaba disponible, y se vio en shock de que siquiera preguntara. Juró que nunca quiso a Lily románticamente y nunca alentó su obsesión, pero señalé que sus acciones contaban una historia diferente independientemente de sus intenciones. Le dije a Omar que si íbamos a intentar salvar nuestro matrimonio, él necesitaba empezar terapia inmediatamente. Tanto sesiones individuales para entender por qué permitió esta dinámica tóxica como terapia de pareja conmigo para reconstruir la confianza que había destruido, aceptó sin dudarlo, y vi genuino remordimiento en su cara, pero también sabía que el remordimiento no era lo mismo que el cambio real. Le expliqué que necesitaba ver acción consistente a lo largo del tiempo, no solo promesas hechas en un momento de crisis cuando tenía miedo de perderme. Hicimos un plan para que él encontrara un terapeuta dentro de la semana y para que empezáramos la terapia de pareja lo antes posible. Y le dije que si faltaba a las citas o no se lo tomaba en serio, yo dejaría de intentarlo. Omar asintió y buscó mi mano, pero le dije que la comodidad física no era algo que se había ganado de vuelta todavía.
Finalmente nos fuimos a la cama en habitaciones separadas alrededor de las 3:30 de la mañana, ambos exhaustos, pero sabiendo que el sueño no llegaría fácilmente después de todo lo que pasó. Durante la siguiente semana, Lily continuó intentando contactar a Omar a través de cada método que se le ocurría desde que él bloqueó su número. Envió correos electrónicos a su cuenta de trabajo y cuenta personal, le envió mensajes a través de plataformas de redes sociales que habíamos olvidado que él incluso tenía cuentas, y creó nuevas cuentas cuando él también bloqueó esas. Cada mensaje alternaba salvajemente entre bombardearlo con amor con recuerdos felices de la universidad y ataques viciosos contra mí, llamándome todos los nombres que se le ocurrían y culpándome por destruir su amistad. Hice captura de pantalla de todo y lo añadí a nuestro creciente archivo de evidencia, viendo el patrón de su obsesión desarrollarse en forma digital. Omar se veía más perturbado con cada nuevo mensaje, finalmente viendo claramente lo que todos los demás habían estado tratando de decirle sobre la fijación insana de Lily. Le envió fotos de la universidad con leyendas sobre lo felices que solían ser. Luego siguió con mensajes diciendo que yo nunca lo entendería como ella. Una noche le envió 17 mensajes en 2 horas, cada uno más desesperado que el anterior, rogándole que recordara su conexión y prometiéndole que ella podía hacerlo más feliz de lo que yo jamás podría. Daniel vino ese fin de semana con un amigo consultor de seguridad para ayudarnos a instalar cámaras alrededor de nuestra casa y cambiar todas las cerraduras. Explicó que los acosadores a menudo escalan cuando pierden acceso a su objetivo, y las cámaras nos darían evidencia si Lily intentaba aparecer de nuevo. Omar se veía avergonzado de que necesitáramos estas precauciones debido a alguien a quien había llamado su mejor amiga durante años, pero ayudó con la instalación sin quejarse. Pusimos cámaras en la puerta principal, la puerta trasera y la entrada, todas conectadas a una aplicación en ambos teléfonos para que pudiéramos revisarlas desde cualquier lugar. El amigo de Daniel también instaló luces con sensor de movimiento alrededor del perímetro de la casa y nos mostró cómo configurar alertas si alguien se acercaba a la propiedad. Todo el proceso tomó alrededor de 4 horas y costó más dinero del que quería gastar, pero sabía que era necesario para sentirnos seguros en nuestro propio hogar. Omar seguía disculpándose mientras trabajábamos, diciendo que nunca imaginó que su amistad con Lily nos llevaría a necesitar cámaras de seguridad y nuevas cerraduras. No respondí porque no había nada que decir que hiciera la situación menos horrible. A la mañana siguiente me desperté con mensajes de texto de 3 personas diferentes preguntando si Omar y yo estábamos bien, porque Lily había publicado algo raro en Facebook. Revisé su perfil y vi una publicación larga sobre amigos falsos y personas que te apuñalan por la espalda después de que les das todo. No nos nombró, pero todos los que sabían de su amistad entenderían a quién se refería. Omar recibió mensajes similares durante el día de compañeros de trabajo y amigos mutuos, queriendo saber qué había pasado entre él y Lily. Se sentó a la mesa de la cocina mirando su teléfono, claramente estresado sobre cómo responder a la gente. Pude verlo escribir y borrar mensajes una y otra vez, tratando de descifrar qué decir que no empeorara las cosas, pero que tampoco permitiera que Lily se pintara como la víctima. Finalmente me preguntó qué pensaba que debería decirle a la gente, y dije que necesitaba ser honesto sobre por qué terminó la amistad. Le expliqué que Lily ya estaba controlando la historia con sus publicaciones vagas, y si él se quedaba callado, la gente creería su versión donde ella no hizo nada malo y simplemente la atacamos sin razón. Omar se veía incómodo con la idea de compartir detalles privados, pero le recordé que Lily tenía un historial documentado de acoso y comportamiento obsesivo que la gente necesitaba saber por su propia seguridad. Aceptó hablar con sus amigos más cercanos y compañeros de trabajo sobre la situación real en lugar de inventar alguna excusa educada sobre separarse. Al día siguiente en el trabajo, Omar se sentó con su compañero Mario durante el almuerzo y le explicó todo sobre el historial de acoso de Lily desde la universidad, las revelaciones del divorcio de Beto y su reciente comportamiento escalado. Mario escuchó atentamente y luego admitió algo que hizo que Omar se callara. Dijo que siempre pensó que la atención de Lily hacia Omar parecía demasiado, como si lo vigilara constantemente y se molestaba cuando él hablaba con otras mujeres en la oficina. Omar preguntó a qué se refería, y Mario describió cómo Lily solía aparecer en su edificio de oficinas a veces, supuestamente para encontrarse con Omar para tomar café, pero llegaba temprano y miraba a través de las ventanas del lobby. Mario la había visto parada afuera de su piso varias veces, midiendo su llegada para cuando Omar usualmente tomaba su descanso. También mencionó que Lily ponía esta expresión en su cara, enojada y herida, cada vez que veía a Omar riéndose con compañeras de trabajo o hablando con las nuevas mujeres que se unían a su equipo. Mario dijo que lo mencionó una vez hace años, sugiriendo que tal vez Lily tenía sentimientos que Omar debería abordar, pero Omar lo había descartado diciendo que Lily solo era protectora con él como lo sería una hermana. Mario no había insistido porque realmente no era asunto suyo, y Omar parecía feliz de mantener a Lily cerca. Escuchar esto hizo que Omar se diera cuenta de cuántas señales había ignorado o excusado a lo largo de los años.
Empezó a pensar en todas las veces que Lily encontraba excusas para tocar su brazo u hombro durante las conversaciones, cómo se inclinaba cerca cuando hablaban incluso en entornos grupales. Recordó cómo se ponía callada y de mal humor durante las reuniones donde yo compartía historias felices sobre nuestro matrimonio, como si no pudiera soportar escuchar sobre nuestros buenos momentos juntos. También recordó sus bromas sobre que yo no era lo suficientemente buena para él, comentarios que hacía cuando yo no estaba cerca sobre cómo Omar merecía a alguien que lo entendiera mejor. En ese momento se las había tomado a risa como si Lily fuera demasiado leal a él, pero ahora las veía como intentos de socavar nuestra relación y plantar dudas en su mente sobre si había tomado la decisión correcta al casarse conmigo. Omar regresó a casa esa noche luciendo agotado y me contó sobre su conversación con Mario y todas las banderas rojas que finalmente estaba viendo claramente. Me sentí reivindicada, pero también frustrada de que le tomara tanto tiempo y tanta evidencia reconocer lo que había sido obvio para todos los demás. Tuvimos nuestra primera cita con Sienna Torres 2 días después, una terapeuta que trabaja con parejas que se recuperan de la traición y la confianza rota. Su consultorio era tranquilo con sillas cómodas, y comenzó preguntándonos a cada uno que explicáramos por qué estábamos allí y qué esperábamos lograr a través de la terapia. Yo fui primero y expliqué toda la situación con Lily, desde la confrontación en la fiesta de aniversario, pasando por las revelaciones de Beto sobre su acoso hasta la reciente escalada después de que Omar intentó terminar el contacto. Sienna escuchó sin interrumpir y luego le pidió a Omar que compartiera su perspectiva sobre lo que pasó. Omar habló sobre cómo había mantenido la amistad con Lily durante años sin darse cuenta de que sus sentimientos no eran normales o saludables, cómo había descartado preocupaciones mías y de otros porque confiaba en Lily y creía que su amistad era genuina. Sienna le hizo algunas preguntas difíciles sobre por qué seguía confiando en Lily, sobre nuestros problemas matrimoniales en lugar de resolverlos conmigo o buscar ayuda profesional. También preguntó sobre las necesidades emocionales que Lily estaba satisfaciendo que yo aparentemente no, lo cual incomodó a Omar, pero trató de responder honestamente. Admitió que Lily lo hacía sentir importante y admirado de maneras que se sentían bien, especialmente durante los momentos en que nuestro matrimonio estaba en apuros y sentía que estaba fallando como esposo. Escucharlo decir esto en voz alta dolió más de lo que esperaba porque confirmó que había estado teniendo un affair emocional con alguien obsesionado con él, incluso si él afirmaba no darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Sienna me ayudó a ponerle palabras a sentimientos que había estado luchando por expresar, explicando que me sentía como si hubiera estado en una competencia que no sabía que existía por la atención y el afecto de mi propio esposo. Me pidió que le dijera a Omar directamente cómo se sentía saber que Lily siempre estaba ahí en su mente como una opción o plan B, incluso si él no pensaba conscientemente en ella de esa manera. Miré a Omar y le dije que cada vez que defendía a Lily o ponía excusas por su comportamiento, se sentía como si la estuviera eligiendo a ella sobre mí y nuestro matrimonio. Le expliqué que verlo animarse a su alrededor de maneras que ya no hacía conmigo me hacía cuestionar si realmente quería estar casado conmigo o si solo se quedaba porque irse sería demasiado complicado. La cara de Omar mostró dolor real al escuchar esto, y pude verlo entender por primera vez cuán profundamente sus acciones y elecciones habían dañado nuestra relación y mi capacidad de confiar en él. Sienna nos dejó sentarnos con ese momento pesado antes de guiarnos suavemente hacia la discusión de qué pasos necesitábamos tomar cada uno para comenzar a reconstruir la confianza y la conexión. 2 semanas después de que Omar le envió a Lily el mensaje terminando su amistad, recibí un correo electrónico de ella directamente. El asunto decía que teníamos que hablar y el mensaje era largo. Varios párrafos afirmando que tenía pruebas de que Omar la había buscado románticamente durante todo nuestro matrimonio. Escribió que Omar le había dicho varias veces que se casó conmigo demasiado rápido y lamentaba su elección, que le había dicho que yo no lo entendía como ella, que le había prometido que estarían juntos una vez que ella estuviera libre de Beto. Adjuntas al correo electrónico había capturas de pantalla de conversaciones de texto entre ella y Omar, y a primera vista parecían respaldar sus afirmaciones. Me sentí mal al leerlos, viendo mensajes donde Omar parecía estar coqueteando con Lily y quejándose de mí, pero algo se sentía raro en las capturas de pantalla, así que llamé a Daniel y le pedí que viniera a verlas con su experiencia en investigación. Daniel llegó en menos de 1 hora y le mostré el correo electrónico y los archivos adjuntos en mi laptop. Pasó unos 30 minutos examinando las capturas de pantalla cuidadosamente, haciendo zoom en diferentes partes y comparando marcas de tiempo. Luego comenzó a señalar inconsistencias que probaban que Lily había manipulado las imágenes. Me mostró cómo había borrado sus propios mensajes de las conversaciones, dejando solo las respuestas de Omar que se veían mal sin contexto. También había reorganizado la línea de tiempo, tomando mensajes de diferentes conversaciones separadas por meses y poniéndolos juntos para crear una narrativa falsa. Daniel explicó que había usado software de edición para que pareciera sin problemas, pero si mirabas de cerca los metadatos y el formato, podías ver dónde había cortado y pegado. Sacó las conversaciones originales en el teléfono de Omar para comparar, y pudimos ver que los mensajes reales de Omar eran respuestas inocentes a cosas que Lily había dicho primero, pero sin las partes de la conversación de ella parecían que él estaba iniciando contacto romántico. El nivel de planificación y habilidad técnica que Lily puso en crear estas capturas de pantalla falsas me asustó porque mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para apoyar su ilusión de que Omar la quería. Daniel dijo que este tipo de manipulación de evidencia era común con los acosadores,
que necesitan justificar su obsesión convenciéndose a sí mismos y a otros de que sus sentimientos son correspondidos. Guardé todo lo que Daniel me mostró sobre la manipulación y lo añadí a nuestro creciente archivo de evidencia contra Lily. Al día siguiente contacté a Braulio Márquez, un abogado que maneja casos de acoso. La oficina de Braulio estaba en el centro, y me hizo traer toda nuestra documentación, todo, desde las revelaciones originales de Beto hasta los correos electrónicos recientes y los intentos de violación de Lily. Pasó más de una hora revisando la línea de tiempo que habíamos creado, las capturas de pantalla de los mensajes de Lily, el informe policial de cuando se presentó en nuestra casa y la evidencia de sus conversaciones manipuladas. Cuando terminó de leer todo, levantó la vista y dijo que teníamos un caso fuerte para una orden de restricción basado en el patrón establecido de Lily de comportamiento obsesivo que se remontaba a años. Explicó que el hecho de que había escalado después de que se le dijo claramente que detuviera el contacto, que se había presentado en nuestra casa a pesar de las advertencias y que ahora estaba creando evidencia falsa, mostraba que representaba una amenaza real para nuestra seguridad y bienestar. Braulio dijo que podía solicitar una orden de restricción temporal de inmediato, y tendríamos una audiencia judicial dentro de unas pocas semanas para hacerla permanente. Nos advirtió que Lily probablemente empeoraría antes de mejorar, porque los acosadores a menudo reaccionan mal a las consecuencias legales, viéndolas como prueba adicional de que su objetivo está siendo controlado o manipulado por otros. Firmé el papeleo autorizando a Braulio a seguir adelante con la orden de restricción y salí de su oficina sintiéndome aliviada de que estábamos tomando acciones legales y ansiosa sobre cómo respondería Lily cuando fuera notificada. Braulio presentó el papeleo para una orden de restricción temporal a la mañana siguiente, y me llamó esa tarde para decir que Lily había sido notificada en su departamento. El notificador informó que al principio intentó rechazar los papeles, alegando que tenían a la persona equivocada, pero finalmente los tomó después de que él explicó que simplemente seguiría regresando. La fecha de la corte para la orden de restricción permanente se fijó para 3 semanas, lo cual se sintió como una eternidad cuando pensé en Lily teniendo tanto tiempo para reaccionar. Braulio me advirtió en esa llamada que los acosadores a menudo empeoran cuando se enfrentan a consecuencias legales, porque ven las órdenes de restricción como prueba de que su objetivo está siendo controlado o manipulado por otros. Me dijo que documentara todo, que guardara cada mensaje o llamada y que contactara a la policía inmediatamente si Lily aparecía cerca de nosotros. Me sentí enferma pensando en 3 semanas más de espera y preguntándome qué haría Lily después. Omar y yo pasamos esa noche repasando los protocolos de seguridad que Daniel nos había ayudado a establecer, asegurándonos de que nuestras cámaras de seguridad estuvieran funcionando y nuestras puertas permanecieran cerradas. 2 días después, Omar recibió un mensaje en redes sociales de una cuenta que no reconoció con una foto de perfil de un paisaje aleatorio. El mensaje decía que Lily solo quería explicar su lado antes de la audiencia judicial, que merecía una oportunidad para contar su historia, que Omar le debía al menos eso después de todos sus años de amistad. Omar me lo mostró de inmediato, y ambos reconocimos el estilo de escritura de Lily en el tono desesperado y la forma en que fraseaba las cosas. Había creado una cuenta falsa para eludir la orden de restricción temporal que decía específicamente no contacto directo o indirecto. Hice capturas de pantalla de todo mientras Omar bloqueaba la cuenta, y luego llamé a Braulio para reportar la violación. Braulio sonó casi complacido cuando le dije lo que pasó, explicando que las violaciones tan rápidas después de que se emite una orden de restricción realmente fortalecen significativamente nuestro caso. Dijo que los jueces toman muy en serio las violaciones de la orden de restricción, especialmente cuando ocurren a los pocos días de ser notificada la orden, porque demuestra que es poco probable que la persona cumpla sin serias consecuencias legales. Braulio presentó la documentación de la violación a la corte ese mismo día, añadiéndola a nuestro archivo contra Lily. La violación me dio una extraña mezcla de alivio y miedo, porque probó que necesitábamos la orden de restricción, pero también mostró que Lily no iba a respetar los límites incluso cuando se le ordenara legalmente. Ese fin de semana, los padres de Omar llamaron después de escuchar sobre la orden de restricción a través de amigos mutuos que habían visto a Lily publicando cosas vagas en redes sociales sobre traición y abuso legal. Su mamá sonaba confundida y preocupada, diciendo que siempre habían pensado que Lily era una chica tan agradable y una buena amiga para Omar. Pude escuchar la voz de Omar temblar mientras les explicaba toda la situación por altavoz, contándoles sobre el historial de acoso de Lily desde la universidad, su obsesión que Beto documentó durante su divorcio, su reciente escalada después de que Omar intentó terminar la amistad. Finalmente dijo claramente lo que había estado evitando durante semanas, que Lily nunca fue realmente su amiga, sino alguien obsesionada con él que manipuló su camino hacia nuestras vidas. Y sus padres, sin saberlo, la habían ayudado a mantener ese acceso. Su mamá se quedó en silencio por un largo minuto después de que Omar terminó de explicar todo. Luego se disculpó por alentar a Omar a mantener a Lily cerca a lo largo de los años, por invitarla a eventos familiares, por decirle a Omar que tenía suerte de tener una amiga tan devota. Dijo que había notado que Lily parecía un poco pegadiza y posesiva, pero pensó que era inofensivo, solo Lily siendo afectuosa con alguien que conocía desde hace tanto tiempo. El papá de Omar agregó que se sentía culpable por no ver las señales, y por hacer que Omar sintiera que cortar a Lily
Lily sería cruel o desagradecido. Prometieron apoyarnos completamente a través del proceso judicial y detener cualquier contacto con Lily si intentaba comunicarse con ellos. Las 3 semanas hasta la audiencia judicial pasaron lentamente sin más contacto de Lily, lo que de alguna manera se sintió más ominoso que su constante presencia anterior. La mañana de la audiencia me puse un vestido conservador y Homar usó un traje, ambos tratando de parecer lo más creíbles y estables posible. Braulio nos recibió afuera de la sala del tribunal y repasó lo que sucedería, quién podría testificar, qué preguntas podría hacer el juez. Luego entramos, y vi a Lily sentada en una mesa con su propia abogada, vestida con un suéter rosa suave y luciendo pequeña y triste como si fuera la víctima en todo esto. Su abogada era una mujer de unos 50 años que seguía palmeando la mano de Lily y lanzando miradas enojadas a Homar y a mí. Cuando comenzó la audiencia, la abogada de Lily intentó pintarla como una amiga con el corazón roto, que había sido abandonada sin explicación por alguien a quien quería profundamente. Afirmó que Homar había ilusionado a Lily durante años con atención inapropiada y conversaciones íntimas, haciendo que Lily creyera que tenían una conexión especial más allá de la amistad. Luego su abogada dijo que yo era una cónyuge abusiva y controladora que estaba aislando a Homar de su sistema de apoyo y manipulándolo contra personas que genuinamente se preocupaban por él. Sentí que mi cara se calentaba escuchando estas mentiras, pero Braulio me había preparado para esta estrategia. Braulio presentó nuestra evidencia metódicamente, comenzando con el testimonio de Beto sobre el comportamiento de Lily durante su matrimonio. Beto caminó hacia el estrado de los testigos luciendo nervioso pero decidido, y trajo una carpeta gruesa de documentación de sus procedimientos de divorcio. Describió encontrar la carpeta de fotos de Homar de Lily, cientos de imágenes guardadas de redes sociales que se remontaban a años. Explicó sobre el diario donde Lily rastreaba los movimientos y rutinas de Homar, escribiendo entradas como si estuvieran en una relación incluso mientras estaba casada con Beto. El juez escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas a Beto sobre fechas y detalles, y vi a la abogada de Lily darse cuenta de que su narrativa de víctimas se estaba desmoronando. La voz de Beto se mantuvo firme mientras explicaba que la obsesión de Lily con Homar fue la razón principal por la que presentó el divorcio, que había tratado de conseguirle ayuda, pero ella se negó a reconocer que su comportamiento era problemático. Cuando Braulio le mostró al juez los mensajes recientes de Lily y la cuenta falsa de redes sociales que había creado para violar la orden de restricción temporal, vi cómo la expresión del juez se endurecía. Miró a Lily y le preguntó directamente por qué había contactado a Homar después de que se le ordenó legalmente no hacerlo, y ella comenzó a llorar diciendo que solo quería cerrar el ciclo y no creía que un mensaje contara como contacto real. El juez otorgó una orden de restricción de 3 años sin mucha deliberación después de eso. Le dijo a Lily que su comportamiento mostraba un claro patrón de fijación obsesiva que requería intervención y consecuencias serias. Le ordenó mantenerse al menos 500 pies de distancia de nosotros dos, de nuestra casa y del lugar de trabajo de Homar, sin absolutamente ningún contacto directo o indirecto por ningún medio. Lily comenzó a llorar más fuerte, diciéndole al juez que no entendía que ella y Homar tenían una conexión especial que se remontaba a años, que yo había manipulado a todos contra ella mintiendo sobre sus intenciones. La cara del juez se puso severa, y le advirtió a Lily que cualquier violación de esta orden resultaría en arresto inmediato y cargos criminales, que su comportamiento en la corte solo estaba confirmando su decisión de otorgar la orden de restricción. La abogada de Lily tuvo que guiarla físicamente fuera de la sala del tribunal mientras ella seguía mirando a Homar con lágrimas corriendo por su cara. Saliendo del juzgado bajo el brillante sol de la tarde, me sentí aliviada de que finalmente tuviéramos protección legal, pero no victoriosa porque sabía que un papel no arreglaría mágicamente la obsesión de Lily con mi esposo. Homar me agarró fuerte de la mano mientras caminábamos hacia el estacionamiento, y dijo que lo sentía por todo, por no ver la verdad sobre Lily antes, por ponerme a mí a través de meses de miedo y duda, por dejar que alguien peligroso se quedara en nuestras vidas tanto tiempo. Creí que decía la disculpa en serio, aunque lo siento no deshacía el daño ni borraba los meses de manipulación que habíamos soportado. Las semanas que siguieron a la audiencia judicial se sintieron como aprender a vivir en una casa diferente, a pesar de que nunca nos mudamos. Homar llamó a una compañía de seguridad al día siguiente, y 2 técnicos pasaron una tarde instalando cámaras alrededor de nuestra propiedad. Puerta principal, puerta trasera, entrada, todos los ángulos donde alguien podría acercarse sin que lo supiéramos. Revisé las transmisiones en mi teléfono esa primera noche, verificándolas cada 20 minutos hasta que Homar suavemente me quitó el teléfono y me recordó que revisarlas constantemente no nos haría más seguros, solo más asustados. Empezamos a ir a terapia todos los jueves por la noche con Sienna, sentados en su cómodo sofá que de alguna manera hacía que las conversaciones difíciles fueran un poco más fáciles de tener. Homar comenzó a contarme todo sin que yo tuviera que preguntar, enviándome mensajes de texto cuando salía del trabajo, llamando si iba a llegar 10 minutos tarde, mostrándome su teléfono cuando vibraba a pesar de que yo no lo solicitaba. Algunos días su transparencia se sentía sofocante porque me recordaba por qué la necesitábamos en primer lugar.
pero otros días apreciaba verlo realmente intentar reconstruir lo que había roto. Natalia me llamaba cada pocos días solo para ver cómo estaba, a veces hablando de cosas normales de hermanas y a veces dejándome desahogarme sobre lo enojada que todavía me sentía a pesar de que Omar estaba haciendo todo bien ahora. Me recordó que la sanación no era lineal, que algunos días me sentiría bien y otros días querría gritar y ambas reacciones eran válidas después de lo que había pasado. Carola se reunió conmigo para tomar café 2 veces por semana, escuchándome procesar la extraña mezcla de amar a Omar y al mismo tiempo estar furiosa con él por no proteger nuestro matrimonio antes. Nunca me dijo qué hacer, solo se sentó conmigo en el desorden de todo, lo cual ayudó más de lo que lo habría hecho un consejo. Durante una sesión de terapia, Sienna nos pidió que practicáramos un ejercicio de comunicación donde teníamos que expresar sentimientos difíciles sin ponernos a la defensiva o cerrarnos. Omar fue primero, admitiendo que se sentía presionado a ser perfecto en nuestro matrimonio, como si cualquier error o mal humor probara que no era lo suficientemente bueno. Por lo tanto, la constante admiración de Lily se sentía más fácil que enfrentar sus propias inseguridades conmigo. Escuché sin interrumpir como Sienna indicó, a pesar de que una parte de mí quería señalar que su incomodidad no excusaba confiar en alguien obsesionado con él. Cuando llegó mi turno, le dije a Omar que a veces me cerraba durante las peleas en lugar de resolverlas porque el conflicto me asustaba, y esa distancia que yo creaba le daba a Lily espacio para insertarse como su apoyo emocional. Sienna asintió y dijo que esta honestidad era necesaria aunque doliera, que ambos contribuimos a las grietas que Lily explotó, lo cual no hacía que el comportamiento de Lily estuviera bien, pero nos ayudó a entender cómo construir algo más fuerte. El trabajo se sentía agotador, sentarse en ese consultorio cada semana desmenuzando nuestro matrimonio y nuestros problemas individuales, pero lentamente comencé a ver pequeños cambios en cómo nos hablábamos en casa. 3 meses después de la orden de restricción, un amigo de Omar, Diego, lo llamó sonando incómodo, diciendo que Lily se había comunicado pidiéndole a Diego que le pasara un mensaje. Diego le dijo a Omar que se había negado y de hecho decidió cortar lazos con Lily por completo después de que Omar le explicó la situación completa sobre su acoso y obsesión. Omar inmediatamente llamó a Braulio para reportar el intento de contacto, y Braulio lo documentó como otra violación de los términos de la orden de restricción sobre contacto indirecto a través de terceros. La policía contactó a Lily con una advertencia de que cualquier intento adicional resultaría en su arresto, y Braulio dijo que esta violación realmente ayudó a nuestro caso al demostrar que ella no podía seguir las órdenes judiciales incluso con consecuencias legales pendientes sobre ella. El amigo consultor de seguridad de Daniel nos recordó que nos mantuviéramos alerta porque los acosadores con patrones obsesivos rara vez se rinden por completo. Simplemente se callan y esperan oportunidades percibidas. Nuestro 8º aniversario llegó un martes cualquiera, y en lugar de hacer una fiesta como el año pasado, Omar y yo nos quedamos en casa y pedimos comida a domicilio de nuestro restaurante favorito. Nos sentamos en el sofá comiendo pasta y hablando de lo diferente que se sentía este año en comparación con la celebración del año pasado, donde Lily me había jalado a un lado y había comenzado toda esta pesadilla. Omar me entregó un sobre después de la cena, y dentro había una carta que había escrito en terapia sobre su compromiso con nuestro matrimonio y su comprensión de lo mal que me había fallado al no ver la manipulación de Lily antes. Lloré leyendo sus palabras sobre asumir la responsabilidad sin poner excusas, sobre reconocer que sus acciones me hirieron independientemente de sus intenciones, sobre prometer hacerlo mejor todos los días incluso cuando fuera difícil. No estábamos de vuelta donde estábamos antes de que todo esto sucediera. Y honestamente, nunca lo estaríamos, porque esa versión de nuestro matrimonio se construyó sobre bases falsas donde Omar tenía límites inapropiados y yo evitaba conversaciones difíciles. Pero estábamos construyendo algo nuevo que se sentía más honesto, con comunicación real en lugar de suposiciones. Y algunos días genuinamente creía que superaríamos esto más fuertes que antes. Comencé a ver a mi propia terapeuta por separado de nuestras sesiones de pareja, una mujer llamada Doctora Becerra, que se especializaba en problemas de confianza y trauma en las relaciones. Me ayudó a comprender que la traición de Omar fue real incluso si no fue una aventura física, que la infidelidad emocional y los límites deficientes causaron un daño legítimo que se me permitía lamentar. La doctora Becerra dijo que no tenía que perdonar rápidamente o fingir haberlo superado solo porque Omar estaba esforzándose más ahora, que la sanación ocurría en mi propio tiempo, no en el horario de nadie más. Una noche, Omar regresó a casa del trabajo luciendo emocionado en lugar de su habitual estado de ánimo cauteloso y cuidadoso, y me dijo que su jefe le había ofrecido un ascenso a gerente senior. En lugar de celebrarlo con compañeros de trabajo primero o esperar a decírmelo más tarde, vino directamente a casa para compartir la noticia conmigo, preguntando si podíamos salir a cenar para celebrar juntos. Sentí que sonreía genuinamente por primera vez en meses, no por el ascenso en sí, sino porque me había incluido de inmediato en lugar de compartimentar su vida laboral como solía hacer. Pequeños momentos como este me mostraron que realmente estaba tratando de cambiar sus patrones.
Y yo estaba aprendiendo a reconocer sus esfuerzos incluso mientras todavía me estaba curando de todo lo que pasó. 6 meses después de que la orden de restricción se hizo permanente, Omar y yo condujimos 3 horas al norte a una pequeña cabaña junto a un lago para el fin de semana. Necesitábamos espacio lejos de nuestra casa donde Lily se había sentado en nuestro sofá y cocinado en nuestra cocina y tratado de llevarse a mi esposo. La cabaña tenía 2 habitaciones y un porche con vistas al agua, y pasamos la primera noche simplemente sentados afuera viendo el atardecer sin hablar mucho. A la mañana siguiente, Omar hizo café y nos sentamos en la mesa de madera discutiendo si deberíamos vender nuestra casa y comprar algo nuevo en un vecindario diferente. Dijo que un nuevo comienzo podría ayudarnos a dejar atrás todos los malos recuerdos, y estuve de acuerdo en que volver a la misma sala donde lo había encontrado mirando fotos con Lily. Todavía me oprimía el pecho a veces. Miramos listados de bienes raíces en mi teléfono y hablamos sobre lo que queríamos en nuestro próximo lugar, tal vez algo con un patio más grande y una oficina adecuada para cada uno, para que tuviéramos nuestros propios espacios. Esa tarde caminamos alrededor del lago y Omar me agarró de la mano todo el tiempo. Y me dijo que estaba orgulloso de lo fuerte que había sido a través de todo, y se disculpó de nuevo por no proteger mejor nuestro matrimonio. Le dije que estaba aprendiendo a perdonarlo aunque algunos días eran más difíciles que otros y que creía que podíamos construir algo mejor de lo que teníamos antes porque ahora ambos entendíamos cómo se veían los límites reales. Sé que la obsesión de Lily podría volver algún día porque las personas como ella simplemente no dejan de querer lo que han fijado durante años. Sé que el affaire emocional de Omar y su elección de confiar en ella en lugar de en mí dejaron un daño que tardará años en sanar por completo, pero ambos estamos en terapia todas las semanas y ambos estamos tratando de ser honestos incluso cuando es incómodo y estamos construyendo un matrimonio donde nadie más tiene espacio para meterse entre nosotros nunca más. Algunos días estoy genuinamente feliz con él y otros días todavía me siento enojada por todo lo que permitió que sucediera, pero estoy eligiendo quedarme y hacer el trabajo porque creo que podemos lograrlo.